Antes de continuar, les pido que apoyen nuestro canal dándole like a este video y suscribiéndose. Tu participación es esencial para que podamos seguir brindándote historias apasionantes como esta. Despertarse se había convertido en una tarea cada vez más difícil para Alicia. El sonido del despertador, resonando por la pequeña habitación, parecía más una advertencia cruel que un simple recordatorio de que el día había comenzado. Permaneció acostada unos minutos, mirando el techo manchado de humedad, tratando de reunir fuerzas para levantarse. La respiración le pesaba. Era como si cada mañana tuviera que juntar todos los pedazos rotos de sí misma para poder funcionar. El cuerpo le dolía, no solo por el cansancio físico de las horas de trabajo de pie, sino por dentro, en lo que nadie veía. En los últimos días había estado tratando de disimular aquella tristeza silenciosa que parecía pegarse a la piel. La noticia de la noche anterior seguía martillando en su cabeza. El banco había rechazado la solicitud de préstamo. Ella ya lo esperaba, pero cuando leyó el correo en el celular, sintió como si algo en su interior se desmoronase por completo. Esa respuesta seca e impersonal decía en pocas palabras que sus sueños tendrían que esperar una vez más. Se levantó despacio, preparó café con el poco polvo que le quedaba en casa, comió un trozo de pan amanecido y se arregló sin prisa. El uniforme del restaurante ya se veía algo desgastado, con la gola deshilachada y el delantal con pequeñas manchas que parecían eternas. Alicia se miró en el pequeño espejo del pasillo de la cocina y trató de sonreír. «Pasará», murmuró, sin creérselo realmente. Tomó el paraguas roto y salió a enfrentar la llovizna fina que empezaba a caer. El camino hasta el restaurante era el mismo de siempre, pero aquella mañana todo parecía más gris. Pasó junto al kiosco de periódicos, por la parada de autobús donde siempre veía a la misma señora con boina lila, y frente al escaparate de la escuela de 1900, gastronomía a la que soñaba asistir algún día. Se detuvo un segundo frente a esa puerta de cristal donde los alumnos vestían impecables delantales blancos. Observó fijamente, como si quisiera guardar esa imagen. Luego bajó la cabeza y continuó. No se podía seguir soñando con aquello que no entraba en la cuenta bancaria. Al llegar al cantiño del sabor, Alicia respiró hondo antes de empujar la puerta. El calor de la cocina ya inundaba el pequeño salón, mezclado con el olor a aceite, ajo sofrito y café fuerte. Era un restaurante sencillo, de comida abundante y barata, frecuentado por trabajadores de la zona y jubilados que gustaban de repetir las mismas historias todos los días. Alicia ya conocía la mayoría de los rostros, los pedidos habituales, los tics. Saludó a la gerente, Carmen, quien respondió apenas con un asentimiento seco y señaló hacia la pila de vasos por lavar. Se puso el delantal, recogió el cabello en un moño apresurado y comenzó su rutina. Pero ese día, sus movimientos eran más lentos. La cabeza le daba vueltas, llena de preguntas sin respuesta. ¿Cómo iba a salir de esa estagnación? ¿Cómo podía seguir trabajando allí, tragándose humillaciones, sonriendo a clientes que ni siquiera le miraban a la cara? Por primera vez en mucho tiempo, Alicia sintió las ganas de dejarlo todo y desaparecer. Pero sabía que no podía. Necesitaba el sueldo a fin de mes. Y sobre todo, necesitaba creer que todavía era posible cambiar algo. Eran las 9:20 cuando Alicia se dirigió a la caja para tomar un bloc de anotaciones. Ya había atendido 2 mesas, cambiado los servilletas de otras y servido 3 cafés sin azúcar a los señores de la esquina que discutían de política como si estuvieran en un programa de radio. Mientras escribía los pedidos, su mente divagaba. Pensaba en el curso de gastronomía, en cómo cada semestre costaba más de lo que ganaba en 4 meses de trabajo. Había hecho los cálculos, hasta había pensado en vender su celular, incluso consideró pedir ayuda a una tía lejana.
Pero sabía que nada de eso funcionaría, no con las cuentas acumulándose en el cajón del armario, ni con la nevera casi vacía en casa. Se preguntaba si era egoísmo querer algo para sí misma. Quizás ya sea hora de aceptar mi realidad, pensaba. Pero solo imaginar una vida entera allí, entre platos preparados y quejas por ensaladas marchitas, le oprimía el pecho. El sonido de platos chocando en la cocina sacó a Alicia de sus pensamientos. José, el cocinero, estaba más impaciente de lo habitual. Arrojaba los utensilios con fuerza y murmuraba para sí mismo. Carmen, la gerente, ya había llamado la atención de Alicia 2 veces, sin motivo aparente. Era como si cualquier error se convirtiera en excusa para desquitarse con ella. Alicia tragó saliva, enderezó la postura y regresó al salón. En cada mesa veía expresiones cerradas, miradas apresuradas, gente en el celular ignorando su propia comida. A veces se preguntaba si alguno allí siquiera sabía su nombre. El elogio más cercano que recibía era cuando decían «trae la cuenta» sin quejarse de la comida. Y aún así, ella trataba de mantener la cortesía. «Buenos días, ¿qué desea hoy?», decía con una sonrisa ensayada. Pero por dentro era como si estuviera en piloto automático, viviendo un día que ya sabía cómo terminaría. Con los pies doloridos, la cabeza pesada y otra noche en vela haciendo cuentas. Cerca de las 10:30, Alicia pidió permiso y se fue al baño de atrás. Entró, cerró la puerta y se apoyó en el lavamanos. Respirando hondo, sacó el celular del bolsillo y volvió a abrir el correo del banco. Lo leyó por tercera vez, aunque ya había memorizado cada palabra. Lamentablemente, no podremos proceder con su solicitud en este momento. La frialdad de ese mensaje dolía más que la misma respuesta, como si sus sueños no tuvieran importancia, como si ni siquiera valieran una justificación mejor. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera evitarlo, resbalaron por su rostro y cayeron sobre el delantal ya manchado. Alicia se aferró al borde del lavamanos y se quedó allí, en silencio, tratando solo de no derrumbarse por completo. Solo quería una oportunidad, solo una, susurró. Se sentía pequeña, invisible, como si pidiera demasiado al querer algo más que sobrevivir, pero aún así, en el fondo, algo dentro de ella se negaba a callar. Una parte que gritaba que aún no era el final. La lluvia, que antes era solo una llovizna, empezó a intensificarse afuera. Las gotas golpeaban con fuerza el cristal del restaurante, creando un sonido continuo que ahogaba parte del ruido de la cocina. Alicia acababa de salir del baño, secándose discretamente el rostro con la manga de la blusa, tratando de recomponer su expresión. Pasó junto a Carmen sin decir nada y regresó al salón con pasos más lentos. Estaba organizando los menús cuando la puerta se abrió con un chirrido y un viento helado invadió el ambiente. Se giró instintivamente y vio a un niño parado en la entrada. Estaba empapado de pies a cabeza, con el cabello pegado en la frente, y sus brazos sujetaban con esfuerzo un carrito de juguete roto. Se notaba la prótesis en su pierna derecha, y la dificultad para caminar hacía que cojease levemente. Lo más triste, sin embargo, era su mirada. Una mezcla de miedo, desorientación y algo que Alicia reconoció al instante: abandono. Nadie en el restaurante reaccionó. Los clientes continuaron comiendo. Carmen frunció el ceño y José volvió a quejarse por la lluvia. El niño se quedó parado unos segundos, sin saber si podía entrar, hasta que dio un tímido paso y se sentó en el banco de madera más cercano a la puerta. Alicia no lo pensó 2 veces. Tomó una servilleta limpia, una pequeña toalla de tela y se acercó a él con calma. «¿Tienes frío, verdad?», dijo mientras se agachaba. Él no respondió. Sujetaba el carrito con fuerza, como si fuera lo único que poseyera. Alicia extendió la toalla, pero él vaciló. «Está bien,
Solo quiero ayudar, ¿vale? Ella secó despacio sus brazos que temblaban. Miró el juguete, que tenía una rueda suelta, grietas en el plástico y un cordón colgando. ¿Puedo arreglarlo para ti?, preguntó. Por primera vez, él la miró fijamente. Tenía unos ojos grandes, asustados, pero con un destello de curiosidad. Solo asintió con la cabeza casi imperceptiblemente. Alicia llevó el carrito hasta el mostrador, abrió un cajón y sacó cinta adhesiva y un trozo de alambre que usaban para cerrar paquetes. Sintió las miradas de juicio de sus compañeros, pero las ignoró. José murmuró algo como «No tenemos tiempo para esto», y Carmen le lanzó una mirada de reprobación, pero ella continuó. Se sentó en el taburete, arregló el juguete con cuidado y con paciencia reforzó la parte rota, sujetó la rueda y limpió la suciedad acumulada. Al terminar, se levantó y volvió junto al niño. «Aquí tienes. No quedó como nuevo, pero rodará bien». Él tomó el carrito con ambas manos, lo probó en el suelo y al ver que funcionaba de nuevo, sonrió. Una sonrisa pequeña, casi tímida, pero llena de gratitud. Entonces, en voz baja, casi en un susurro, dijo: «Nadie me había arreglado nada antes». Alicia se quedó helada por un instante. Aquella frase cayó en ella como una piedra. Fue como si el mundo se hubiera detenido por unos segundos. Tragó saliva y solo respondió: «Pues ahora lo arreglaron». El niño observó el carrito rodar sobre la mesa como si acabara de recibir un regalo de otro mundo. Alicia notó que sus ojos brillaban, pero aún había algo contenido en esa sonrisa, como si se preguntara si aquello era realmente real. Se sentó en la silla a un lado sin prisa. «¿Cómo te llamas?», preguntó con delicadeza. Él dudó unos segundos antes de contestar, aún mirando el juguete. «Pablo». Su voz era suave y arrastrada, como si no estuviera acostumbrado a ser escuchado. Alicia sonrió. «Bonito nombre. El mío es Alicia». Él la miró brevemente. Luego volvió a juguetear con el carrito. Ella se percató de que el niño tenía la ropa mojada pegada al cuerpo y temblaba. «Voy a buscarte algo calentito para comer, ¿vale? Ya vuelvo». Antes de que ella se levantara, él sostuvo su muñeca con su pequeña y fría mano. «¿De verdad volverás?», preguntó, con una mirada tan seria que desarmó cualquier respuesta rápida. Alicia asintió con firmeza. «Te lo prometo, vuelvo». En la cocina, improvisó un tentempié con lo que tenía a mano. Calentó un trozo de pan con queso, tomó lo que había quedado de sopa del almuerzo de los empleados y lo colocó en una pequeña bandeja. También preparó un chocolate caliente con leche y achocolatado que estaba por vencer hacía unos días, pero que aún estaba bueno. Mientras calentaba el líquido, Alicia pensaba en la pregunta de Pablo. «¿De verdad volverás?». Eso no era una pregunta sencilla. Era la pregunta de alguien que ya había escuchado demasiadas promesas incumplidas. Gente así no confía fácilmente. Y ella lo sabía, porque había sido una niña parecida, que aprendió pronto a no esperar nada de nadie. Cuando regresó al salón con la bandeja, Pablo estaba exactamente en el mismo lugar, con las manos sobre el regazo y el carrito a un lado. Al ver que Alicia se acercaba, sus hombros se relajaron un poco, como liberando algo de miedo. Colocó la bandeja sobre la mesa con cuidado y explicó lo que había preparado. «No es un banquete, pero está calentito». Pablo miró la comida con sorpresa, como si aquello fuera un exceso. Tomó la cuchara con ambas manos y comenzó a comer despacio, casi con timidez. Alicia no se retiró. Se sentó frente a él, observándolo sin prisa. Cada cucharada parecía una pequeña victoria. «¿Vives por aquí?», preguntó, sin querer insistir, solo para conversar. Pablo negó con la cabeza. «No, solo pasamos por aquí hoy». Alicia quiso preguntar más, pero se contuvo. Notó que él comía con una concentración que mezclaba hambre y cuidado, como si hubiera aprendido a hacer que durara. De vez en cuando, él la miraba brevemente,
como aún tratando de entender si aquello era verdad. Alicia no dijo mucho. A veces el silencio lo decía todo, y en ese momento su silencio era hermoso. Era un espacio seguro que ella, sin saberlo, estaba ofreciendo. Mientras Pablo comía, Alicia se dio cuenta de lo silencioso que era ese niño, pero no de manera tímida o común. Era el tipo de silencio que proviene de quien aprendió pronto a protegerse del mundo. Sus ojos lo recorrían todo, como si siempre esperara que algo saliera mal. Era la mirada de quien se acostumbró a ser ignorado, a ser invisible. Y allí, incluso al comer una sopa sencilla y un pan calentado en microondas, estaba sentado como si tuviera que disculparse por ocupar espacio. Alicia sentía un inmenso deseo de protegerlo, sin comprender del todo por qué. Quizás era la forma frágil en que sujetaba la cuchara o la manera en que sus pies, uno de ellos con prótesis, no tocaban el suelo y se movían lentamente. O tal vez era solo el hecho de que, por un instante, ella olvidara su propio dolor. Estaba completamente presente allí, con él, en ese momento. Y eso, para alguien que se arrastraba por dentro, ya lo decía todo. En el fondo del restaurante, un hombre observaba la escena en silencio. Se encontraba sentado solo en una de las mesas de la esquina, vestido de manera discreta. Pantalón oscuro, chaqueta marrón, el rostro parcialmente cubierto por una barba incipiente y la capucha que ocultaba en parte su cabello. Era Daniel, el padre de Pablo, pero nadie allí lo sabía. Tenía los ojos fijos en ambos, con una expresión difícil de descifrar. Era tristeza, sí, pero también una especie de asombro. Hacía años que no veía a su hijo sonreír de aquella manera, aunque solo fuera una sonrisa tímida, casi oculta. Daniel había perdido a su esposa en un accidente de coche que él mismo había causado. Conducía demasiado rápido, distraído, y su hijo, quien iba en el asiento trasero, sobrevivió, pero quedó con la pierna gravemente herida. Desde entonces, Daniel se había encerrado, se llenó de culpa, de miedo, de un silencio que crecía día a día. Intentaba ser padre, pero todo le sonaba forzado. Pablo apenas le hablaba, y verlo ahora, sonriendo a una mesera desconocida, lo conmovía de una manera que ni siquiera sabía explicar. Mientras Alicia recogía los cubiertos y ofrecía más chocolate caliente, Pablo dijo algo que hizo resquebrajar el corazón de Daniel. «Eres la primera persona que me mira sin prisa». Alicia se detuvo un momento. La frase quedó en el aire. Sonrió con los ojos humedecidos, pero se mantuvo firme. «Todo el mundo merece ser mirado con calma, Pablo. Sobre todo tú». No sabía quién era el padre de ese niño. No tenía idea de quién estaba sentado a pocos metros, pero lo que dijo no fue por educación, fue sincero. Daniel, desde la esquina del salón, sintió un nudo en la garganta. No recordaba la última vez que alguien le habló a su hijo sin temor, sin lástima, sin apartar la mirada. Y por primera vez en años, tuvo ganas de levantarse y agradecer, pero no pudo. Se quedó allí, paralizado, como si algo hubiera ido desmoronando lentamente las paredes que él mismo había construido. Y allí, entre el ruido de los platos, el olor a grasa y la lluvia golpeando la ventana, se formó un lazo silencioso. Cuando Pablo terminó de comer, Alicia se sentó en un banquito junto a él, conversando despacio, respetando el tiempo y los silencios. Con frases cortas, él contó que viajaba con su padre, que se habían mudado recientemente a la ciudad, que no conocía a mucha gente por allí. No habló de la madre, no, habló de la prótesis. Y Alicia, de manera intuitiva, no preguntó, solo escuchó. Y ese gesto sencillo, de no invadir pero acoger, pareció lograr que el niño bajara un poco más sus defensas. Cuando él tomó el carrito de juguete arreglado y dijo, «Ahora anda mejor que antes», Alicia rió sinceramente. «Es que lo arreglé con cariño. Eso hace que cualquier juguete se vuelva más fuerte». Pablo la miró con esa expresión seria de quien lo siente todo, pero no habla. Y en esa mirada había algo que Alicia
No supo explicar, pero sintió. Era como si hubiera decidido confiar en ella. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo mucho que significaba ese gesto. Niños como él no confían en cualquiera, mucho menos en los adultos. Daniel permaneció en el restaurante hasta el final de aquella tarde, observando discretamente, sin intervenir. Cuando se levantó para irse, Pablo titubeó. Miró a Alicia, luego a su padre. Daniel extendió la mano. «Vamos, hijo». El niño no dijo nada, pero se levantó despacio, tomando el carrito con cuidado. Alicia acomodó la mochila que había caído al lado de la silla. «Fue bueno conocerte, Pablo. Cuida bien del carrito». Él asintió. Luego la miró como si quisiera decir algo, pero desistió. Solo saludó con la mano. Daniel, al pasar cerca de Alicia, susurró un «gracias», casi sin voz, con los ojos vidriosos. Ella solo asintió, sin comprender muy bien lo que aquella visita había significado para él. Pero sintió algo distinto en la manera en que él la miraba. No era la mirada típica de un cliente. Era más profunda, más dolorida también. Había algo roto en él, algo que ella reconoció sin tener que nombrarlo. Y aunque no supiera su nombre, la imagen de aquel hombre con capucha y mirada baja se quedó con ella el resto del día. Esa noche, cuando Alicia llegó a casa, pensó en Pablo más de lo que hubiera querido admitir. Aquella niña había entrado en el restaurante como un soplo de algo distinto, algo que quebraba la dureza de la rutina. Pensó en la forma en que él sujetaba el carrito, en su silencio atento, en la frase que dijo sobre ser la primera persona en mirarlo con calma. Y eso le llegaba porque, en el fondo, se sentía de la misma manera, invisible, caminando entre la gente sin que nadie se percatara. Tal vez por eso aquel encuentro la había tocado tanto. Por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente útil. No solo sirviendo un plato o limpiando una mesa, sino haciendo la diferencia en la vida de alguien, aunque fuera por unos minutos. Se sentó en el sofá con los pies adoloridos y los párpados pesados de cansancio, pero con un sentimiento distinto en el pecho, un calorcito, aunque discreto, que aún resistía dentro de ella. Al día siguiente, sin saberlo, ese sentimiento se transformaría en algo mayor, porque Pablo y el hombre de mirada triste volverían. Al día siguiente, alrededor del mediodía, Alicia se encontraba en medio del habitual ir y venir del restaurante, atendiendo las mesas delanteras, cuando vio entrar a Pablo por la puerta. Su corazón dio un pequeño sobresalto. Esta vez parecía más seco, vestía una chaqueta ligera y llevaba el mismo carrito arreglado. Detrás de él venía el hombre de ayer, ese cliente misterioso, ahora sin capucha, pero con la misma mirada baja. Alicia sintió un nudo formarse en la garganta, pero también un impulso genuino de sonreír. Se acercó a ellos sin pensarlo mucho, como quien reencuentra a alguien querido. «Pablo, mira que estás de nuevo aquí», dijo, agachándose a su altura. El niño le respondió con una sonrisa contenida y sacó de su bolsillo un botón azul. «Lo encontré en la calle. Es del color de la rueda del carrito». Alicia sostuvo el botón como si fuera una joya preciosa. «Entonces le pondremos un adorno especial». Se volvió hacia Daniel y lo saludó con un gesto. «Qué bueno verlos de nuevo». El hombre intentó sonreír, pero sus ojos delataban un cansancio profundo. Daniel pidió un jugo para Pablo y un café para sí. Se sentaron en la misma mesa de antes. Alicia no. Tardó en traer los pedidos, junto con 2 porciones de pastel de maíz que la cocinera había preparado esa mañana. «Va por cuenta de la casa. Nuestro pastel solo aparece los miércoles», dijo con ligereza, como si aquello fuera una gran ocasión. Pablo miró el pedazo servido como si fuera un regalo de cumpleaños. Daniel agradeció con un discreto asentimiento, pero sus ojos permanecieron fijos en Alicia, observando cada gesto, cada sonrisa, cada forma en que se dirigía a su hijo. Y lo más curioso
era que ella no hacía nada con la intención de impresionar. No había allí una amabilidad forzada, ni un cuidado exagerado. Era todo sincero, sin pretensiones. Y eso era lo que más conmovía a Daniel. Él, que había gastado fortunas en terapeutas, juguetes caros y cuidadoras especializadas, vio en ese momento algo que jamás había logrado ofrecer: afecto genuino, espontáneo, sin esfuerzo. Y por primera vez le daba vergüenza no saber cómo acercarse a su propio hijo de la forma en que Alicia lo hacía. Pablo, por su parte, parecía diferente cuando estaba con ella. Más comunicativo, más seguro. Hablaba de los colores que veía en las nubes, de un pájaro que había seguido al autobús esa mañana, de una historia inventada acerca del carrito. Alicia lo escuchaba atentamente, le hacía preguntas e ingresaba en su mundo sin prisa. Mientras tanto, Daniel observaba, sintiendo una mezcla incómoda de gratitud y dolor. ¿Cómo lo hace?, pensaba. ¿Por qué conmigo mi hijo no es así? Era como ver una escena de una película en la que uno quisiera participar, pero sin saber en dónde encajar. En cierto momento, Pablo dijo: Alicia, cuando sea grande quiero trabajar en un lugar con olores tan buenos como este. Ella se rió. Entonces, te reservaré un puesto en la cocina. Daniel sonrió sin mostrar los dientes. Era la primera vez en mucho tiempo que escuchaba a su hijo soñar con algo. Y, aunque eso traía una alegría silenciosa, también evidenciaba el vacío que él mismo había dejado en la vida del niño. La repetición de las visitas de Pablo empezó a llamar la atención. En poco tiempo, comenzó a aparecer casi todos los días en el Cantiño del Sabor, siempre acompañado de Daniel, quien mantenía el mismo aire discreto y callado. Alicia, a pesar de estar ocupada, se las ingeniaba para separar algunos minutos y sentarse con el niño, preguntándole cómo estaba, jugando con el carrito arreglado o escuchando las pequeñas historias que él inventaba. Aquello se convirtió en una especie de ritual, secreto entre ellos, y poco a poco, incluso Daniel se fue abriendo. Comenzó a agradecer con mayor firmeza, a entablar alguna conversación con Alicia, aunque aún de forma tímida. El ambiente entre los tres era leve, natural, y su presencia comenzó a darle nuevos matices a los días de Alicia. Días que antes parecían todos iguales. Sin embargo, ella ni imaginaba el revuelo que aquello estaba empezando a causar en el restaurante. Jonás, uno de los meseros más veteranos, empezó a lanzar miradas de soslayo y a murmurar con otros colegas cada vez que Alicia se acercaba a Daniel. «Estás tratando de ganar clientela para salir de la miseria», dijo una vez, riéndose solo mientras secaba vasos en el mostrador. La envidia se filtraba en cada comentario. Alicia escuchó las palabras, pero trató de ignorarlas. Había aprendido a convivir con ese tipo de veneno, aunque aún doliera. Carmen, la gerente, también empezó a implicarse más de lo habitual. Reprendía a Alicia por pequeñas cosas. Tardar en el servicio, sentarse algunos minutos, hablar demasiado con el chico. «Aquí no es una guardería», dijo en voz alta un día en que Pablo había derramado jugo al suelo y Alicia se agachó para ayudarlo. Daniel observó la escena en silencio con la mandíbula tensa. Alicia solo miró a Carmen, respiró hondo y limpió el suelo sin replicar. Pero esa humillación pública la hirió de una manera difícil de digerir. Por primera vez cogitó pedir renuncia, y solo no lo hizo porque ese mismo día Pablo le entregó un dibujo. El papel doblado estaba un poco arrugado, dibujado con lápices de colores y trazos torcidos. En el centro, una mujer con un vestido amarillo sostenía un carrito azul. Al lado, un niño sonreía con un brazo levantado. «Somos tú y yo. Arreglaste el mundo del carrito, y el mío también», dijo Pablo, como si eso fuese lo más normal del mundo. Alicia se mordió el labio, intentando contener el llanto. Daniel, que estaba cerca, escuchó la frase y tuvo que desviar la mirada. Fue como un puñal.
pero también una señal. Allí estaba un niño que volvía a sentirse visto, cuidado, querido por otra persona. Era cruel, pero verdadero. En ese instante, Daniel entendió que había algo más que gratitud en ese vínculo. Había confianza, había afecto. Alicia no intentaba aprovecharse de nadie. Ella simplemente era quien era. Y eso, para él, era lo más desconcertante de todo. Por primera vez en años, veía a su hijo feliz con alguien. Y esa felicidad no se podía comprar. La tensión en el restaurante fue creciendo día tras día. Alicia continuó atendiendo las mesas, corriendo de un lado a otro como siempre, pero ahora cargaba el peso de ser observada y juzgada por miradas maliciosas que no conocían su historia ni la de Pablo. Aún así, no retrocedía. Cuando Pablo llegaba, se las arreglaba para preparar un sándwich caliente, separar un vaso de jugo y conversar con él, aunque fueran solo 5 minutos. Daniel seguía viniendo con su hijo, siempre callado, siempre en el mismo rincón, pero cada vez más atento a todo lo que sucedía alrededor. Había algo en Alicia que lo desarmaba poco a poco, la naturalidad con que se relacionaba con su hijo, la forma en que hablaba sin rodeos, la ligereza con la que miraba el mundo, incluso cuando claramente estaba cansada. Para él, que llevaba años hundido en la culpa y el silencio, eso era como respirar después de mucho tiempo bajo el agua. Todo cambió de una vez, una tarde de viernes. El restaurante estaba lleno y Alicia, otra vez, corría entre las mesas cuando Pablo llegó con su padre. Se sentaron como siempre y ella fue a atenderlos. Un cliente, ya conocido por su grosería, observaba la escena con desprecio. Era un hombre malhumorado, de traje arrugado, que solía quejarse del sazón de la comida y del ruido de los demás. Cuando Pablo pasó cojeando entre las mesas, cargando el carrito, él gritó a viva voz, sin pudor: «Ese frágil va a hacer tropezar a alguien. Niños como él deberían quedarse en casa». Todo el salón escuchó. Alicia, que venía regresando de la cocina, se detuvo en el medio del camino. Su corazón se aceleró. Todos la miraban, esperando que dejara pasar la situación. Pero ella no lo permitió. Se dirigió con paso firme a la mesa del hombre, con los ojos enrojecidos. «Aquí no hay lugar para comentarios como ese. Si no sabe respetar a un niño, puede terminar su comida en otro sitio». El hombre se rió de forma burlona. «Tú solo eres una mesera». Ella levantó la voz sin gritar. «Y aún así tengo más dignidad que usted». El silencio que siguió fue pesado. Carmen se acercó apresuradamente, susurrando entre dientes para que Alicia volviera a su trabajo. Daniel se levantó lentamente y puso una mano en el hombro de Alicia diciendo: «Gracias». Pablo observaba todo en silencio, sujetando el carrito como si fuera su escudo. El cliente ofendido se retiró murmurando, golpeando la puerta con fuerza. Carmen se enfureció y llamó a Alicia a la trastienda. Allí desató una serie de críticas, diciéndole que se involucraba demasiado con el niño, que su actitud era inaceptable, que no debía entrometerse en lo que decían los clientes. Alicia no respondió, solo se quedó en silencio, escuchando. Cuando salió, encontró a Pablo esperándola con los ojos muy abiertos. «¿Luchaste por mí?», preguntó. Ella se inclinó y respondió con determinación: «Claro que sí. Nadie tiene derecho a menospreciarte». En ese instante, algo cambió. Pablo abrazó a Alicia con fuerza, el primer abrazo suyo desde que todo empezó. Daniel, al otro lado de la sala, llevó discretamente la mano a su rostro. Era como si ese gesto hubiese desarmado lo que quedaba de su coraza. En los días que siguieron al incidente en el restaurante, Daniel se mostró más inquieto. Algo en él se había movido de forma irreversible. La manera en que Alicia defendió a Pablo, sin vacilar, como algo natural, lo desconcertó. Él,
que era el padre, nunca tuvo valor para reaccionar ni siquiera ante ofensas menores. Se sentía pequeño ante ella, una mujer exhausta, mal remunerada, que aún así encontraba espacio para acoger, proteger, cuidar. Esa noche, después de acostar a Pablo, Daniel se quedó sentado en el sofá mirando el carrito arreglado. Pensó en comprar uno nuevo. Quería darle algo bonito, funcional, tal vez caro, para agradar a su hijo. Al día siguiente, pasó por una tienda y eligió el mejor modelo, con luces, ruedas reforzadas y control remoto. Se dirigió al restaurante con Pablo y tan pronto como el niño terminó de comer, sacó el juguete de la bolsa y se lo entregó con una sonrisa vacilante. «Para ti», dijo, esperando alguna reacción. Pablo miró el carrito nuevo por unos segundos en silencio. Luego respondió con sencillez: «Gracias, papá, pero me gusta más el otro, el que arregló Alicia». Daniel no pudo ocultar la decepción. Asintió, forzando una sonrisa, y volvió a guardar el regalo en la bolsa. Pablo no había dicho eso por malicia. Era simplemente la verdad. Para él, el valor no estaba en el brillo del juguete nuevo, sino en el recuerdo del gesto que arregló el viejo, en la cinta adhesiva puesta con cariño, en el alambre torcido que funcionaba, en la presencia de alguien que lo miró con calma. Alicia notó la expresión de Daniel y por un momento quiso aliviar el peso de esa situación, pero prefirió callar. Entendió que aquello era algo entre padre e hijo y que él necesitaba sentirlo a su manera. Estaba intentando acercarse. Salía de su coraza, pero aún cargaba la culpa como ancla, y el miedo a no ser suficiente lo hacía retirarse antes de intentar de verdad. Aún así, por primera vez, se quedó allí, sentado con ellos, tratando de entender cómo construir un vínculo más profundo que los juguetes que el dinero podía comprar. Mientras tomaban helado en el mostrador, Alicia notó que Pablo parecía más alegre que de costumbre. Hablaba de cosas simples, del sabor del helado, de una mariposa que se había posado en la ventana del autobús. Y Daniel escuchaba. No fingía ni respondía de manera improvisada. Solo escuchaba. Era un comienzo. Después de ese día, él empezó a venir más seguido, incluso sin Pablo. A veces, solo para tomar un café. Permanecía en silencio, observando a Alicia atender, garabatear anotaciones en un viejo cuaderno o conversar con clientes habituales. Se sentía bien en ese ambiente, sin saber exactamente por qué. Era como si ese pequeño restaurante, con olor a comida hecha con prisa, tuviera algo que él no encontraba en las mansiones donde creció. Allí no había disfraces, había gente real, con dolores reales, y Alicia, a pesar de todas sus dificultades, era el corazón palpitante de ese lugar. Poco a poco, él se dio cuenta de que no era solo Pablo quien se aferraba a ella, sino que él también lo hacía, de una forma callada, discreta, pero profunda. Lo que Alicia no esperaba era que, detrás de toda la discreción de Daniel, existía un secreto a punto de estallar. Durante una tarde ajetreada, cuando el restaurante comenzaba a llenarse para el almuerzo, un hombre desconocido entró, cargando una cámara al hombro y un celular en la mano. Era un paparazzo, de esos que se dedican a husmear en la vida de personas famosas. Se paró cerca del mostrador, fingiendo observar el menú, pero pronto sacó el celular y empezó a filmar discretamente. Bastaron unos minutos para que se acercara a Daniel con una sonrisa fingida y gritara: ¿así es como se esconde el gran Daniel Ortega? ¿El millonario recluido se ha vuelto cliente de un restaurante popular? Alicia escuchó el nombre y se quedó congelada. Todas las miradas se volvieron hacia él. Daniel palideció. Intentó levantarse e irse, pero ya era tarde. Las palabras ya habían sido dichas. La noticia correría más rápido que cualquier explicación que él pudiera dar. Alicia se quedó paralizada detrás del mostrador. Todo empezó a tener sentido. El modo en que Daniel se vestía discretamente, su silencio, esa mirada siempre cargada.
Ella se había aferrado a alguien que no era quien decía ser, o mejor dicho, que nunca dijo quién era. Se sintió traicionada. La confianza que se estaba formando se rompió como un vaso en el suelo. Daniel se acercó intentando explicar. No quise mentir. Solo no supe cómo decírtelo. No quería que me trataras distinto. Quería que me vieras tal y como soy, no por lo que tengo. Pero Alicia apenas escuchaba. Su corazón latía con fuerza. Su rostro ardía. Me viste pidiendo un préstamo en el banco. Me viste correr detrás de todo, avergonzado por no tener nada, y te quedaste callado. Y aún así venías. ¿Aquí fingiendo ser como yo?, dijo con la voz entrecortada. Daniel no respondió, solo bajó la cabeza, como sabiendo que no tenía nada que decir. Pablo, confundido, miraba de un lado a otro sin entender. A partir de ese día, Alicia se distanció. Dejó de sonreír cuando Pablo entraba. Ya no se sentaba con él. Preparaba el tentempié con la misma atención de siempre, pero ahora dejaba la bandeja en la mesa y volvía a trabajar. Daniel trató de conversar, de explicarse de nuevo, pero ella estaba demasiado herida para escuchar. El dolor de la mentira era más fuerte que cualquier buena intención. Tú escondiste la verdad, aun cuando sabías que me iba a doler. Eso es lo que más duele, dijo en uno de los pocos momentos en que lo enfrentó. Y lo peor era que Daniel sabía que tenía razón. Él ocultó la verdad por miedo, miedo a que la honestidad la alejara de esa mujer que, poco a poco, se estaba convirtiendo en lo único que tenía sentido en su vida. Pero ahora, su silencio era la consecuencia inevitable. Pablo también lo sintió. Volvió a quedarse callado, a comer sin el mismo apetito, a jugar menos. El carrito seguía en la mochila, pero ya no lo sacaba de la misma manera. Era como si ese pequeño mundo se hubiera roto sin previo aviso. Daniel trató de respetar el espacio de Alicia, pero la distancia la hería más de lo que quería admitir. Aún así, no podía ignorar el sentimiento de frustración. No había sido cruel ni manipulador, al menos no intencionalmente. Su error fue el silencio, el miedo a ser juzgado por algo que no podía cambiar. Días después de la revelación, apareció solo en el restaurante. Alicia lo vio, pero no se acercó. Entonces él pidió permiso, sacó un sobre del bolsillo y lo colocó sobre el mostrador. No es dinero, son palabras. Si puedes, léelas. Y se fue. Dentro había una carta. Daniel confesaba que no era solo la fortuna lo que escondía. Contaba sobre el accidente, cómo perdió a su esposa y casi pierde a su hijo, sobre cómo se odiaba por ello. Lo único que me mantuvo vivo fue intentar hacer sonreír a Pablo de nuevo. Y tú lograste eso con un trozo de alambre y una mirada sincera. Alicia leyó todo en silencio. Y al terminar, sintió el peso de su dolor atravesar su propio pecho. Aún no sabía qué iba a hacer, pero por primera vez vio al hombre detrás del error. Esa misma noche, mientras una tormenta caía sobre la ciudad, Alicia ya había terminado su turno cuando escuchó golpes desesperados en la puerta trasera del restaurante. Corrió a abrir y se encontró con Pablo completamente empapado, temblando de pies a cabeza, con la mochila a cuestas y el carrito abrazado contra su pecho. «Yo tampoco quiero perderte», dijo entre lágrimas. Alicia lo abrazó con fuerza, sintiendo el desespero del niño, que no comprendía por qué las personas que amaba seguían marchándose. Lo llevó adentro, lo cubrió con toallas, preparó una sopa y llamó a Daniel. El hombre llegó en minutos, empapado, con el rostro lleno de pánico. Al ver a su hijo seguro en los brazos de Alicia, se detuvo en la puerta sin poder hablar. Alicia simplemente dijo: «Él fue a mí porque necesitaba a alguien, y yo también te necesitaba a ti». Daniel asintió, emocionado, y allí, aunque no arreglaron todo de inmediato, algo entre ellos volvió a comenzar. Lo que Alicia no esperaba era que los problemas estaban lejos de terminar. Pocos días después,
Una mujer elegante y fría apareció en el restaurante. Elena, la tía de Daniel, llegó con un sobre en la mano y un discurso ensayado. Sabemos que tienes una influencia emocional sobre Daniel y Pablo, pero creo que cada uno tiene su lugar y el tuyo no está aquí, con ellos. Dentro del sobre había una propuesta de dinero a cambio del silencio y el alejamiento. Alicia se levantó con las manos temblorosas y respondió sin dudar: yo no estoy intentando comprar a un niño, solo intenté cuidar a alguien que lo necesitaba. Elena no se inmutó. Si no aceptas, yo misma abriré un proceso para conseguir la custodia de Pablo. Y cumplió la amenaza. En las semanas siguientes comenzó la disputa judicial. Daniel, dispuesto a enfrentar todo por amor a su hijo, llamó a Alicia para que testificara. Solo di la verdad. Eso es lo único que tenemos, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Alicia, aunque asustada, aceptó. Sabía que el niño merecía un desenlace justo. El día del juicio llegó más rápido de lo que todos esperaban. Alicia se sentó junto a Daniel en el banquillo reservado para testigos, con las manos sudorosas. Al otro lado, Elena, impecable con su ropa de marca, mantenía una mirada arrogante y confiada. Pablo estaba sentado con un funcionario del tribunal, con la mochila en el regazo y el carrito entre los brazos. La tensión era palpable. Cuando Alicia fue llamada a declarar, sintió el corazón casi salirse de su garganta. Se levantó despacio y caminó hasta el frente de la sala. El juez le pidió que hablara con claridad y sinceridad. Alicia respiró hondo y lo miró directamente. No soy pariente. No soy responsable legal, pero puedo contar lo que vi. Daniel, él lo está intentando. No es perfecto, pero ama a su hijo con todo lo que tiene. Se culpa cada día por el pasado, pero no dejó de luchar. ¿Y Pablo? Pablo ama a su padre. Solo necesitaba a alguien que sirviera de puente. Eso es todo. El juez hizo algunas preguntas, pero Alicia respondió con firmeza. Habló de la primera vez que vio a Pablo, de cómo reaccionaba al recibir cariño, de cuánto había cambiado Daniel en los meses. Él aprendió a escuchar, a hacerse presente, y más que eso, aprendió a perdonarse. Y Pablo, él confía en él. Cuando regresó al banquillo, Daniel le estrechó la mano con los ojos llorosos. Poco después, llamaron a Pablo para testificar. Caminó despacio hasta el frente y en medio del trayecto, la prótesis falló. Cayó con un golpe seco al suelo. La sala contuvo la respiración, pero Pablo, con los ojos vidriosos, se levantó solo, aún cojeando, aún temblando. Miró al juez con coraje y dijo: quiero quedarme con mi papá y con Alicia. Ellos son míos. Eso fue suficiente. El silencio se quebró con el sonido de una hoja pasando de página. Entonces el juez dijo con serenidad: la custodia permanece con el padre y no hay razón para separar a Alicia del menor. Daniel respiró hondo, como si se quitara años de peso de encima. Se levantó, se dirigió hacia su hijo y lo abrazó con fuerza. Alicia, desde el otro extremo, observaba emocionada. Elena se levantó en silencio, derrotada, con el rostro duro, y salió de la sala sin mirar atrás. Daniel la observó, pero no dijo nada. Esa batalla se había ganado con lo que realmente importaba: verdad, lazo y amor. Al salir del tribunal, Pablo caminaba de la mano de ambos. No pidió juguete, ni dulce, ni regalo. Solo dijo: ¿ahora podemos volver al restaurante? Alicia y Daniel se rieron. ¡Claro, campeón! Y en ese momento, entre las aceras mojadas y los pasos cortos del niño, quedó claro. Ya no eran 3 personas que se habían encontrado por casualidad. Eran una familia, aún sin título oficial, sin vínculo en papel, pero con todas las marcas del amor verdadero. 2 semanas después, el Cantiño del Sabor reabrió sus puertas con una nueva imagen. Las paredes fueron pintadas,
La cocina recibió mejores equipos y el menú ganó platos autorales, todos ideados por Alicia. Ahora ella comandaba la cocina con firmeza y brillo en los ojos, como si el cansancio de antes hubiera dado paso a una nueva energía, un hambre de vivir diferente. Los clientes antiguos volvieron poco a poco, curiosos por los cambios, y los nuevos empezaron a llegar, atraídos por las recomendaciones, por las fotos en las redes sociales y por la fama de la joven cocinera que había conmovido hasta un tribunal. El restaurante ya no era simplemente un lugar para comer, era un espacio de afecto, de encuentro, de nuevos comienzos. Daniel, siempre presente, ahora se sentaba en una mesa del fondo sin ocultarse, respetando el espacio de Alicia, admirando su trabajo y cuidando de Pablo, quien ahora caminaba con mayor firmeza, con una nueva prótesis hecha a medida y una confianza que se extendía por todo el salón. Esa tarde de sábado, el salón estaba lleno. Alicia salió de la cocina para dar las gracias a algunos clientes cuando Daniel se levantó. Caminó hacia el centro del restaurante con una servilleta doblada en las manos. Pidió la atención de todos. Alicia se quedó confundida hasta que lo vio arrodillarse con una sonrisa tímida. De su bolsillo sacó una pequeña cajita de madera. No es solo una propuesta, es una elección, la de seguir a tu lado. ¿Quieres salir conmigo, Alicia? El salón se quedó en silencio. Pablo, a su lado, sostenía un cartel hecho a mano con lápices de colores. «¡Di que sí!». Alicia se tapó la boca, rió y lloró al mismo tiempo. «¡Claro que sí, Daniel!». Los clientes aplaudieron. Pablo saltó de alegría y ella se arrojó a los brazos de ambos. En ese instante, sin discursos ni promesas exageradas, Alicia sintió que estaba exactamente donde siempre quiso estar, en medio de un abrazo que significaba hogar. La vida no se volvió un cuento de hadas a partir de ese momento. Aún quedaban cuentas que pagar, días difíciles, noches en vela. Pero también había afecto, respeto y un amor que crecía con los pequeños detalles del día a día. Con el tiempo, Alicia consiguió una beca en una escuela de gastronomía reconocida de la ciudad. Daniel se ofreció a pagar, pero ella rehusó. Si lo aceptara, parecería que no fui capaz. Y necesito demostrar en que lo soy. Él respetó esa decisión. Aún así, daba paseos, ayudaba con las tareas del hogar, cuidaba de Pablo en los días en que ella tenía que estudiar hasta tarde. Cuando llegó el día de su graduación, Alicia fue llamada al escenario para recibir el premio a la Chef Revelación del Año. Subió temblando, con las manos sudorosas, y antes de decir palabra, miró a los dos en la audiencia. «Soy solo una exmesera que casi lo abandona todo». Pero Pablo apareció, y luego Daniel, y con ellos descubrí que la vida se puede rehacer con ingredientes que no se compran: amor, coraje y verdad. Con el pasar de los meses, los cambios se hicieron evidentes en todos. Pablo, ahora con una prótesis nueva a medida y con seguimiento fisioterapéutico constante, empezó a caminar con mayor firmeza y seguridad. En la escuela, los profesores notaron su evolución, más participativo, más sonriente, más confiado. En una de sus presentaciones, dibujó 3 figuras con capas rojas y escribió: «Mis superhéroes, mi papá, Alicia y yo». Daniel guardó el dibujo en su cartera doblado cuidadosamente como un amuleto, y él mismo también cambió. Comenzó a hablar más abiertamente sobre su historia, sobre su origen humilde que tanto había ocultado cuando se volvió rico. Contó que había construido su fortuna con mucho trabajo, pero que nunca se sintió verdaderamente completo hasta vivir esos momentos simples junto a su hijo y a una mujer que no quería su dinero, solo su presencia. Un día, mientras Alicia organizaba los nuevos menús, Jonás apareció en el restaurante. Se mostraba visiblemente abatido, sin el mismo aire arrogante de antes. Se acercó a ella despacio, quitándose la gorra de la cabeza.
Vine a pedirte disculpas, dijo. Fui injusto contigo. Dije cosas feas y la verdad es que estaba frustrado con mi vida. Alicia respiró profundo. Eso no borraba todo lo dicho, pero la miró a los ojos y respondió: te perdono, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco no cargar con ese rencor. Jonás bajó la cabeza, murmuró un gracias y se fue. Más tarde, ese mismo día, le tocó a Elena aparecer. Parecía menos arrogante, con el rostro cansado como quien había perdido una guerra interior. Se sentó en una mesa en un rincón y esperó a que Alicia terminara de atender. Yo también quería pedir disculpas por mi manera de actuar, por intentar separarlos, por mi prepotencia. Alicia se sentó frente a ella, sin prisa, y simplemente respondió: Pablo ya te ha perdonado. Eso ya es un comienzo. En el 180 aniversario de 3 años de la reapertura del restaurante, Daniel organizó una celebración discreta, solo para amigos cercanos y clientes que habían seguido toda la trayectoria. El salón estaba lleno, las mesas decoradas con flores sencillas, y Alicia llevaba un delantal nuevo, regalo de Pablo, con la inscripción bordada Chef del Corazón. Cuando los platos principales ya se habían servido y el ambiente se volvía ligero, Daniel se levantó, pidió silencio con un gesto, caminó hacia el centro del salón y tomó la mano de Alicia. Hoy se cumplen 3 años desde que encontré aquí dentro de este restaurante a la mujer que me enseñó a amar de nuevo. No tengo nada lujoso que ofrecerte ahora, pero tengo lo que vale más: mi vida, mi hijo, mi amor y un anillo que representa lo que somos, simple, fuerte y verdadero. Sacó de su bolsillo una cajita de madera clara y se arrodilló. ¿Quieres casarte conmigo, Alicia? Ella respondió sí, con los ojos llenos de lágrimas. Y Pablo, a su lado, gritó: ¡ahora es oficial! ¡Nuestra familia! La ceremonia de boda fue íntima, celebrada en el mismo restaurante con flores en las mesas, un pastel hecho por la propia Alicia y música de fondo a cargo de uno de los meseros más veteranos, quien era pianista en su tiempo libre. No hubo lujos ni fotógrafo profesional, pero hubo abrazos sinceros, risas verdaderas y votos compartidos de corazón. Alicia usó un vestido sencillo que había heredado de su madre, arreglado con la ayuda de una vecina. Daniel vestía una camisa blanca y pantalones de lino. Pablo se encargó de llevar las alianzas y lo hizo con orgullo, con la nueva prótesis y el pecho hinchado de felicidad. Al momento de intercambiar votos, Alicia miró a Daniel con los ojos brillando y dijo: me encontraste cuando ya estaba cansada del mundo, pero fue tu hijo quien me hizo creer que todavía había algo bueno en ti. Daniel tomó su mano y respondió: tú me salvaste sin saberlo y me devolviste a mi hijo. Nunca lo olvidaré. La nueva vida comenzó de forma sencilla, como siempre lo quisieron. Alquilaron una casa modesta cerca de la escuela de Pablo y del restaurante. Daniel comenzó a trabajar como consultor para pequeñas empresas, usando su experiencia para ayudar a otros emprendedores. Alicia siguió con sus estudios, conciliándolos con el restaurante, que ahora era compartido entre ella y 2 antiguos compañeros de cocina que se convirtieron en sus socios. Poco a poco, los clientes comenzaron a venir de otras ciudades, curiosos por la historia de la exmesera que se convirtió en una chef premiada. Pero Alicia nunca perdió su esencia. Continuaba saludando a cada cliente con una sonrisa sincera y se tomaba un momento para sentarse a escuchar las historias de quienes solo querían conversar. A veces regresaba a casa exhausta pero llena, y cuando veía a Pablo durmiendo en el sofá junto al carrito viejo, su corazón se calmaba. Ese mismo carrito, arreglado con cinta adhesiva, seguía allí, intacto, como un recordatorio de lo que realmente importa. Pablo crecía rápidamente, empezó a dibujar con más frecuencia, creando historietas en las que él, Daniel y Alicia eran superhéroes.
Salvamos a la gente con comida y abrazos, decía. Los dibujos se convirtieron en parte de la decoración del restaurante. Un día, un cliente preguntó por qué Alicia no los quitaba de la pared y ella respondió con orgullo: porque aquí es donde comenzó mi historia y nadie empieza de cero. Daniel, por su parte, comenzó a dar charlas en escuelas públicas sobre errores, nuevos comienzos y paternidad. En una de esas charlas, reveló públicamente que su mayor fortuna no fue la que perdió, sino la que construyó al tener el coraje de amar de nuevo. La gente lo escuchaba. Muchos se emocionaban, otros pedían consejos, pero él nunca dejaba de repetir: si no fuera por mi hijo y por la mujer que lo miró como nadie, yo aún estaría perdido. Elena, ya mayor y visiblemente transformada, empezó a visitar el restaurante con frecuencia. Conversaba con Pablo, traía libros y dulces. Poco a poco, fue reconstruyendo una relación con su sobrino y con Daniel, no sin esfuerzo, pero con genuino deseo de hacer las cosas de otra manera. Alicia, fiel a su esencia, la trataba con respeto e incluso cariño. El perdón allí no era un gesto simbólico, era una elección diaria, silenciosa, de seguir adelante sin cargar con pesos innecesarios. Y tal vez por eso el restaurante prosperaba tanto, porque la gente sentía que ese lugar era más que buena comida. Era un espacio donde los errores podían arreglarse, al igual que el carrito de Pablo. 3 años después de la reapertura, el Cantiño del Sabor celebró su aniversario con una fiesta pequeña, llena de gente querida. Había música, comida preparada con esmero y un momento especial en el que Alicia subió a un banquito para dar las gracias. Este lugar salvó mi vida, no porque me diera dinero o fama, sino porque me dio propósito, me dio a ustedes, me dio una familia. Al finalizar la noche, Daniel la tomó del brazo, como si guardara un secreto. Sacó del bolsillo una pequeña cajita. Dentro, un nuevo anillo, sencillo, de plata. Esto es solo para recordar que, aún en los días difíciles, yo te escojo a ti. Alicia sonrió entre lágrimas. Yo también te escojo, siempre. Pablo corrió hacia ellos y sin que nadie se lo pidiera, los abrazó a ambos al mismo tiempo. Ustedes son mi hogar, dijo. Y allí, en ese abrazo, estaba la respuesta a todo. En un epílogo silencioso, sin público ni fuegos artificiales, la familia vivía sus días como cualquier otra, con rutinas, risas, discusiones tontas y sueños en construcción. Vivían en una casa pequeña, con plantas en el balcón, dibujos pegados en la nevera y aromas de comida esparcidos por cada rincón. El restaurante seguía firme y ya se planificaba abrir una segunda sucursal. Alicia continuaba creando, Daniel enseñaba y Pablo crecía. Y juntos demostraban que la familia no se construye con lazos de sangre o títulos, sino con cuidado, presencia y elecciones diarias. Al final, lo que habían construido era mucho más que un nuevo comienzo. Era la certeza de que el amor, cuando es real, no necesita ser perfecto, solo tiene que ser verdadero. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un like y activa las notificaciones para no perderte contenido futuro. Hasta luego.